Hola, hola, muy buenas, mi gente. Vamos a seguir con el arte fluido base. Tenemos aquí un lienzo. Ese es un lienzo, es una tela, encima un cartón. Ok, es igual que un lienzo. Vamos a trabajarlo primero, imprimar el lienzo con nuestra pintura de pared. Ok, eso lo hemos visto en el vídeo anterior. Usando la pintura de pared viene muy bien para darle una capa a nuestro lienzo. De esta forma, primero colocamos la pintura, una cantidad buena, en el centro y después a base de pinceladas, nada más. Para que salga el efecto bien liso y todo, entonces fijaos bien. Cuando coloco la pintura, mira la pincelada, coloco la pintura, fijaos, aquí, pero después de colocar la pintura hay que dar pinceladas. Vuelvo colocando la pintura y doy pinceladas. Esas pinceladas va a dar el efecto liso. Ok. La pintura de pared es muy buena, igual que el esmalte acrílico para imprimir nuestros lienzos, para usar la técnica del arte fluido base. Hoy vamos a hacer algo espectacular, espectacular. El tutorial tiene muchos trucos, solo atentos, mi gente. La pintura, el color negro no está seco. Ok. Entonces, hecho pintura, esa pintura es del puring. Lo que es pintura acrílica o de pared más cola blanca más agua. La tiro de esa forma, ¿ok? Mira, vuelvo a hacer pinceladas. Acordaos que estamos trabajando sobre húmedo. La pintura, el color negro aún no está seca. Entonces, cuanto más pinceladas vas a dar, van mezclando los tonos. Lo que quiero lograr, el efecto gris. Que no sea un gris total, sino con esta manera de trabajar me va a provocar texturas y efectos sin más. Miradlo, mi gente, por favor. Aquí, como siempre, yo no suelo ofrecer solo una obra. Las obras que suelo ofrecer a mi gente con todos los detalles o los trucos, encima podemos hacer obras. Lo que intento ofrecer la técnica, la obra es de más. Ok, fijaos mi gente por favor. La manera de crear texturas de una manera muy sencilla. Di la primera capa, no con el blanco, ahora la segunda. Fijaos. Eso es muy importante, trabajando sobre el color negro, entonces se ve en el principio así que está muy blanco, por ejemplo, echando esto, pero al secar se va a bajar el tono. Acordaos que estamos trabajando sobre una capa color negro. Entonces, esas pinceladas repetidas, trabajándolo a capas, mira, esa es la segunda capa del blanco, y cada vez te va a dar un efecto, una textura. Entonces voy a añadir esta, la tercera, ese tercer efecto que es muy chulo, y al mismo tiempo estoy preparando la base. Como siempre digo, hay que trabajar 3-4 minutos la pintura encima, pero al mismo tiempo estoy ofreciendo a mi gente diferentes texturas que se puede sacar, mira, de esta manera tan sencilla, pinceladas. La misma pincelada que empecé, la misma que voy a seguir. Fijaos. Mira el efecto agua que puede dar aquí. Mira, cuando echas una gota de agua encima una superficie de agua y provoca esas ondas. Mira, lo que manera de crear este efecto maravilloso, gente, de una manera sencilla, colocando la pintura color blanco y darle pinceladas. Perfecto. Esto ya está bien. La base, como tiene la base, como base. Déjala secar. Se seca rápido. Ok, se seca rápido. Media hora está secando. Si no, pones el secador aire frío. Ahora fijaos, tengo aquí un vaso. Este vaso lo uso para el spray. Entonces, mira, coloqué la pintura en los bordes, color blanco, para que quede marcado ahí un círculo. Perfecto. Ok, y ahora voy a marcar, a dibujar aquí un ojo. Ok, entonces marco 2 puntos por los dos lados que sean iguales y desde el centro voy a llevar la línea hasta el punto. Míralo, una manera sencilla para crear, para trabajar un abstracto, un ojo espectacular que vamos a hacerlo de muchas maneras. Entonces vamos a sacar obras y cuando a ti te gusta, pues te quedas con el efecto que te guste. Pero nosotros vamos a ofrecer mucho aquí, míralo. La manera de dibujar como una hoja, si no sabes, es algo sencillo, 2 puntos y marcarlos, nada más. Ahora, colocamos el color blanco. Ok, míralo. Ahora voy a añadir el agua en el pincel. Ya no voy a poner más color blanco. Fijaos, puse el blanco y ahora voy estirándolo
con el agua. El pincel lleva agua nada más, fijaos, y voy estirando este color. Estamos trabajando encima en negro, entonces esto, cada pincelada me va a dar efecto y se va a ver en negro de abajo. Esto, el arte fluido base. Mi gente, eso es lo que nos ofrece. Mira, la segunda capa. Coloco el color blanco, míralo. Y después con el agua voy estirándolo. Pinceladas. Esta es la segunda capa para que quede bien marcado. Y después al secar se va a bajar un poco el tono y quedan estos efectos de esas pinceladas. Por el otro lado lo mismo. Coloco la pintura. Es pintura de puring o pintura acrílica diluida en agua que puedes usar también. Aquí sabéis que en el arte fluido base hay muchas maneras, que lo enseñé en tutoriales anteriores, de echar el agua encima del lienzo. Puedes ponerlo más agua en la pintura o agua en el pincel, como estoy haciendo. Míralo, estoy borrando con el pincel limpio para que se ve el color negro de abajo. Ok, esto es aprovechando de la base. Ahora vuelvo a marcar. Por eso en el principio, si no te sale bien la línea, no pasa nada. Aquí hay margen para arreglarlo de muchas formas. Marco la línea en negro y ahora pincel con el color blanco. El color blanco aquí lo puse primero el pincel en agua y cogí un poco de color blanco y marqué esta línea. Esta línea, estoy dándola así, se vuelve más gris. Entonces al secar se baja el tono. Míralo por favor. Esto es creando texturas, efectos con una manera sencilla, bonita, terapéutica, artística. La puede aplicar cualquiera, sabe pintar o no, da igual. Seguir estos datos que son sencillos. Míralo. Para crear ahí pestañas. Nada más, pinceladas repetidas. ¿Ok? Perfecto. No vamos a dejarlo solo en blanco-negro. Vamos a ponerle color. Ahora sí. Tenemos la base preparada para poner el color. Mira, hay un poco de gotas de color naranja y después la marco con una línea fina blanca. Nada más. El centro, vamos a marcar aquí lo mismo. Un tapón por el color blanco y lo marque ahí. Y vamos a usar nuestra pintura del puring o pintura acrílica diluida en agua. Vamos a hacerlo de una manera, mira, vamos a trabajar el iris de esta forma. Colocamos los tonos de color azul que tengo aquí, tonos de azules, entonces intento poner también colores claros para que se note más, ¿ok? Echando gotas así, una manera bonita para trabajarlo, mi gente, miradlo por favor, y ahora, míralo, con un palito, míralo esto, o en un pincel por el lado de la madera, pues marcas estas líneas llevándola hasta el final, marcando, dibujando el iris de esta forma tan bonita, porque aquí el tamaño, el cuadro es de 40 por 40, es pequeño, entonces ya os fijasteis que en el vaso, para marcar el iris era pequeño, entonces no cuesta echar el puring así con el vaso, de esta forma queda todo perfecto, y míralo por favor, si lo acabo entero, que da el efecto 3D brutal como se ve. Por favor, miradlo. Y lo dejas, esto sí, lo dejas secar para seguir trabajando. Miradlo, está seco. Entonces me va a ayudar a crear la otra parte que quiero enseñar. Podríamos seguir haciéndolo entero. Eso será una cosa. Pero ahora es otra cosa que quiero ofrecer a mi gente. Míralo, una línea la marco en el borde del color negro con un punto, para crear el efecto luz que entra. Eso le va a dar más forma 3D a nuestro ojo. El ojo, mi gente, míralo, esa parte podemos hacerla de muchas formas. Para que caiga, podemos completarlo, como os dije. Míralo aquí. Este ojo, todos los mismos pasos. Solo aquí, para provocar lo que cae, lo provoqué poniendo gotas, como lo visteis, gotas de colores, nada más. Aquí voy a ofreceros muchas formas para crear un ojo entero. Míralo, blanco, azules de los tonos, y ahora con un pincel, ahí marco este dibujo, una cuchara pequeña, mira, una cuchara suficiente para poner la pintura,
para rellenar aquello. Mira, pongo el blanco para completar y después levanto el lienzo. Levanto el lienzo y lo dejo que caiga, solo esta parte. Esa línea, mi gente, me gusta muchísimo. Tengo muchas obras hechas de esta forma con esta línea que queda perfecta. Míralo, lo subes, lo dejas caer y ya está. Para mí, yo guardaría esta obra y me quedo con ella bastante, porque esta forma caída, que sea solo una línea, me gusta muchísimo. Eso me lo vais a decir vosotros, pero esto me encanta. Yo para mí, pues apago esto y digo, quedamos con esta belleza. Pero vamos a seguir porque hay gente que le gusta otras cosas. Entonces, si quería que caiga más, atención, si quería que caiga más líneas, podía poner el primero muchas líneas, mucha pintura, para que caiga más. Ok, para que caiga más líneas. Pero quiero enseñaros esta forma de trabajar para hacerlo a tu manera, a tu estilo. Poner gotas, colocando las pinturas, y después repasas con un palito para darle un dibujo y así se engaña a la vista. Y de esta forma, mira, lo vuelvo a levantar para que baje un poco. De esta forma puedes tú llevar lo que caiga donde tú quieras. Es una manera genial. Ok, esto lo dejas secar y después nada más le dale un poco de sombra y queda espectacular. Míralo, lo que añadí aquí, unas gotas y después le dé la sombra con el color negro para que se ve más 3D. Mira por favor lo que tenemos aquí, mi gente. Mira la base, el color gris, los tonos que tenemos ahí. El efecto, hasta el gris este tiene efecto agua, porque vamos con el color azul. Y mira, por favor, mira qué belleza. Todos los detalles, el efecto luz, sombra, el efecto 3D. Y esas, lo que cae aquí no son lágrimas, para mí eso es toda una vida que sale por el ojo, ¿ok? Es el ojo de ojo de la creatividad, ahí donde salen 3 gotas, ¿eh? Maravilloso, el conjunto, espectacular, mi gente, efecto 3D total. Míralo por favor, cómo va. Y aquí tenemos esta obra también. Eso os dije que lo hice solo a base con el pincel, dando gotas, poniendo gotas de pinturas, colocando yo donde caiga. Maravilloso, puedes dibujar ahí el centro del iris, puedes hacer maravillas. Eso es solo una pizca para mi gente. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.